¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados colegas. Eh, Kelly, muy buenas noches. Bueno, yo soy el ingeniero Emil Ayala. Me hubiera gustado justamente encender la cámara el día de hoy. Sin embargo, tenemos algunos problemas justamente con el controlador, entonces no lo pude solucionar desde hace unos días. Pero bueno, como ya me presentaron, soy ingeniero civil de profesión, con varios años ya de experiencia, ¿no? En esto de la rama estructural y más que todo en el tema BIM, ¿no? Soy instructor certificado por Autodesk y bueno, vamos a dar inicio como tal a este webinar, ¿ok? En el cual es parte, como ya mencionamos, es una antesala al curso de taller de naves industriales que ya la vamos a tener iniciando este día lunes, ¿no? Ya es parte de una especialidad como tal. Ya estudiamos con dos cursos específicamente. El primero está más enfocado a los fundamentos de las naves industriales. Hemos podido ver todo lo que era las cargas a mucha profundidad de manera teórica y cómo calcularlas. Este segundo módulo que recién acabó estuvo con un contenido específico para el diseño manual de elementos de acero. Esto con el fin de que nosotros ya, si bien no lo vamos a realizar el diseño manual, va a ser con software, es necesario que nosotros comprendamos los principios y cómo se comporta en realidad el acero, ¿no? Para que nosotros configuremos eso dentro de cualquier paquete estructural. Y ahora sí, pues este que ya viene, este lunes, es específicamente con todo ese conocimiento ya recabado, pues vamos a poner en marcha para realizar el diseño de una nave industrial desde cero, ¿no? Esto incluyendo conexiones y otras cosas además. ¿Ok? Bueno, empecemos entonces con la sesión del día de hoy, ¿no? Con el webinar. Ok, vamos compartiendo pantalla de un momentito. Ahí está. Bueno, cargas básicas en estructuras, ¿no? ¿Cómo podemos? No puedo empezar a poner cargas en cualquier programa, ya sea Robot Estructural, RFM, SPCAT o ITAPS o SAP 2000 sin antes comprender de dónde salen o qué tipo de cargas existen, ¿no? En este caso, pues, ¿qué es una carga estructural? Va a ser una acción que yo le voy a ingresar al programa, es una acción externa que se le va a ingresar al programa y eso me provoca solicitaciones, ¿no? Todo proyecto estructural va a recaer en este caso y sí o sí debo hacerlo de manera correcta y debo darme un tiempito para analizarlo más que todo, ¿no? Las cargas más comunes en realidad que vamos a tener son la carga permanente o carga muerta, la carga viva o la sobrecarga de uso. En algunas zonas la carga de nieve o carga de granizo tal vez podría ser la acción de viento y la acción sísmica y y aquí tengo otras cargas, ¿no? Que son el empuje de suelos y las cargas térmicas que pueden o no llegar a molestar en algún caso, ¿verdad? Bueno, vemos en esta imagen más o menos cómo me afectan las cargas y son de diferente índole en realidad. Algunas pueden ser gravitacionales, laterales, ¿no? Estas de reacción en realidad, que es técnicamente en base a los datos del suelo, la carga sísmica, que es una acción inercial más que todo, más que una carga lateral. Tenemos el peso de una piscina, que puede ser considerado, si bien no como un empuje de suelo, pero como un peso de fluido, ¿no? Y si en algún caso tuviéramos una piscinita por aquí, tendríamos que que el agua que está acá genera un empuje de fluidos, ¿verdad? Entonces, de manera básica tenemos estas de acá. Obviamente, si hablamos de otro tipo de estructuras un poco más complejas, ¿no? Que ya sea más para la industria, pues ahí recaemos en un sinfín de cargas que pueden ser cargas de equipos, puentes grúa, líneas de influencia, ¿no? Vamos a tener un montón de cargas, pero estas como tal son las más usuales en una estructura de edificación, ¿no? Entre todas esas cargas, ¿no? Se dividen en subtipos. Las cargas puntuales, lineales y superficiales, ¿no? Las cargas puntuales, en muchos casos, no son muy usuales, ¿no? No son muy usuales, pero se puede dar. Por el ejemplo, este puente grúa de acá, como podríamos verlo,
En las vigas carrileras, pues me va a generar lo que son las reacciones, ¿verdad? Estas de acá sí, pues me van a generar como tal cargas puntuales. Las cargas lineales son algo más común de ver. Normalmente tenemos como carga lineal la tabiquería, ¿no? Tabiquerías, muros, muchas veces recaen en lo que es una carga lineal. Y la carga superficial, que es la que comúnmente usamos, esta no solo puede ser de manera horizontal, sino también vertical, ¿no? No solo es uniforme, sino puede ser triangular. Entonces, hay varias formas de ingresar estas cargas superficiales que, como su nombre dice, actúan en una superficie y no así en un elemento lineal. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la carga permanente. ¿Qué es de qué cosas yo puedo entrar o tener en esa carga? Pues lo principal es todo lo que se va a quedar en la estructura en toda su vida de uso, ¿no? Es el peso propio de la estructura, específicamente los elementos estructurales que van a entrar, revestimientos y contrapisos, puede entrar la cerámica, una carpeta de nivelación, un entortado también llamado, el cielo falso, cielos rasos, ¿no? Entran los reboques que van a tener mis muros, tal vez algunas cosas que entren en la cocina, ¿no? Mesones, todo ello entra en esta parte. La tabiquería misma o mampostería también, los muros separadores, ¿verdad? Entre la tabiquería y el revoque están unidos normalmente. Puedo llegar a tener instalaciones especiales y luminarias, son cosas que no se van a mover nunca. Y si hablamos de estructuras metálicas, pues tengo las conexiones que si bien a principio no podría parecer una carga bastante significante, pues si llegamos a hacer la cuenta, más o menos nos aumenta un 10% de peso propio. Es bastante carga por las conexiones, ya que tengo pernos y demás, y planchas metálicas, entonces todo eso me aumenta, ¿verdad? La carga permanente, entonces, todo lo que se va a quedar en la estructura, que no se va a mover nunca. Por el contrario, tenemos lo que es la carga viva. Y en este caso, antes, ¿no? ¿Cómo yo calcularía la carga permanente? La calculo en base a densidades o pesos específicos, ¿no? Debo calcular la densidad, por ejemplo, de ladrillo, con eso calculo su peso. Bueno, calculo su intensidad de carga. La carga viva, por el contrario, no es tan, ¿cómo decirlo? Tan calculable. Estas se las determina en base a normativas, en base a tablas normativas. ¿No? ¿Qué entra en esta carga? Pues entra la sobrecarga de uso. Como vemos acá, puede variar dependiendo al tipo de lugar donde yo esté o que esté diseñando. En realidad no es lo mismo diseñar un estadio que una cubierta, en la cual solo van a tener equipo de mantenimiento y personal eventual, ¿no? Y tampoco es lo mismo que yo diseñe un estadio que técnicamente para un partido final, digamos, para una final yo voy a tener todo el estadio o gran parte del estadio repleto. Los estacionamientos tienen otro tipo de carga debido a que los autos también tienen otro peso, ¿no? Y no es lo mismo tampoco diseñar una escuela que a una universidad. ¿Cuál va a pesar más? Pues obviamente la universidad porque los universitarios son más pesados. Normalmente el ser humano está con 70 kilogramos, pero un niño, por así decirlo, está con unos 40 kilogramos, ¿verdad? Y eso debo distribuirlo en metros cuadrados en algún caso. Por eso normalmente se lo saca de normativa en base a diferentes tablas, ¿no? Como enlace 7 y en 22 de la tabla 431, que la podemos ver en esta parte, ¿no? La AC7, nos vamos justamente al capítulo número 4, Live Loads, en la cual podemos ver cargas básicas para diferente índole, en realidad. Podemos ver para usos de oficina, ¿no? Áreas de ensamblaje, viviendas como tal, comedores y restaurantes, entonces nos da la carga en kilonewton metro cuadrado que está entre paréntesis. 2.4 en muchos casos, 4.79. Muchas veces nuestras normativas se basan en la AC7 de general. Aparte de esa, tenemos lo que es la tabla 1 de la E020 para Perú, específicamente, que es técnicamente esta, ¿no? La tabla número 1, que está mucho más arriba, en esta parte. Bien, aquí tenemos cargas mínimas repartidas, entonces en kilogramos
fuerza por metro cuadrado, o kilopascales, que es lo mismo que kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Para cada una de las diferentes zonas, centros de educación, garajes, lugares de asamblea, industria, ¿no? Tengo muchas, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues yo voy sacando, incluso en Bolivia, del país del cual yo soy residente, también tenemos eso, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la tabla número 4, en este caso la página 18, la 4.1, igualmente tenemos sobrecargas específicas de aplicación para diferentes zonas. Entonces, todo está en base a normativa en el caso de la carga viva. ¿Y por qué le pongo L y LR? Porque técnicamente son lo mismo, ¿no? Solo que L se usa netamente entre pisos y el LR es una carga, si bien carga viva, es una sobrecarga de mantenimiento. Es más o menos este señor con su equipo que va a subir al techo, ¿ok? A una cubierta. Bueno, ahora sí, entramos a un dato que es un poco más complejo, que son las sobrecargas o las cargas climáticas. Bien, las cargas climáticas siempre, pero siempre, siempre, siempre van a estar bajo normativa, debido a que van a depender de varios factores, ¿no? En este caso, eh, tienen un problemita estas cargas, a la vez que, si bien no son muy intensas en muchos casos, en otros sí, son muy tediosas de determinar, ¿no? Hay, en estas de acá, por ejemplo, en la carga viva y carga muertas, solo aplicar peso específico, multiplicar por un espesor. Y en la otra es netamente obtener de una tabla. En este caso se sigue un procedimiento bien establecido para poder determinar las diferentes cargas climáticas. Entre ellas puede estar el granizo, la nieve, el viento, que es una pesadilla en muchos casos, y la lluvia. ¿No? Vemos que justamente estas cargas me afectan de alguna u otra manera dependiendo de la zona, ¿verdad? Se crean torbellinos, si es que hablo del viento, y en zonas bastante altas y bastante frígidas, pues se tiene la carga de nieve, ¿ok? En algún caso podemos hablar de la carga de granizo, que si bien el granizo como tal no está muy estudiado en realidad, si bien la madre de la normativa de cargas es la C7 para nuestro lado del charco de América, no tiene específicamente algo relacionado al granizo, pero si nosotros hablamos de cubiertas, es bastante... A ver, creo que alguien está con su micrófono. Ah, ok, ya está. Les decía, si bien el granizo en muchas zonas no puede ser un problema, digamos, no lo han estudiado muy bien, es bastante molesto al momento de hacer cubiertas, más que todo, cubiertas livianas, ¿verdad? En mi zona, en mi país específicamente, el granizo causa colapsos cada año de cubiertas metálicas, ¿no? Entonces siempre tiene que ser tomado en cuenta. En muchos casos, como les decía, no hay mucho estudio debido a que si bien, como vemos en la imagen anterior, tenemos un montón de nieve. Genial. Eso es como en países que, o en zonas donde nieva. ¿Qué pasa? Como hace frío, la nieve se queda, se compacta y se puede quedar meses, varios meses. Entonces se puede estudiar. Pero ¿qué pasa con el granizo? Este se derrite al instante, ¿no? Si bien una semana puede estar máximo, pero después ya no, no se puede no estudiarlo muy a detalle. Bien, en este caso, pues, si nos basamos, por ejemplo, el único documento que he podido encontrar bastante interesante, digamos, y respecto al tema del granizo, es justamente la guía de evaluación de cargas meteorológicas del ingeniero Patrick Putnam. No es un gran ingeniero reconocido aquí en Bolivia. Entonces, esta es la única información que pude recabar acerca de granizo, porque si van a la red, no hay mucho detalle. Bueno, normalmente el granizo está determinado por una carga nominal, una carga en el suelo, como sería esta más o menos, multiplicada por un factor de acumulación de granizo, que depende mucho de la pendiente del terreno, ¿no? O la pendiente de la superficie donde va a caer. Esta siempre es en proyección horizontal, siempre, siempre, siempre. Y vemos que esta carga básica, digamos, sobre el terreno, que es en proyección horizontal,
Es justamente el peso específico por el espesor de acumulación de la zona. El peso específico puede variar, si es granizo muy grueso, muy delgadito, ¿no? Pero comúnmente está entre 850 a 920 kilogramos metro cúbico. ¿Ok? Estaríamos hablando de 8.5 a 9.2 kilonewton metro cúbico. Bueno, y el espesor pues va a depender de la zona y eso requiere un estudio. Bien, el factor K depende de la inclinación. Mientras más inclinada esté, menos se va a acumular el granizo. A ángulos mayores a 60, pues ya no se acumula granizo, no hay carga. Bueno, pero cuando tengo ángulos menores a 15 grados, pues todo se acumula técnicamente. Eso no es el caso en cambio con las canaletas o desagües, ¿no? En los desagües el granizo tapa desagües. Por tanto, en esta zona de acá se va a concentrar mucha más carga. Por eso es que tenemos este detalle, ¿no? Mientras más inclinada esté la cubierta, más granizo voy a tener en la zona uno. Entonces, como puedo abarcar acá en estas tablas, veo que la zona 2 va disminuyendo, pero la zona uno, perdón, va aumentando hasta un 50% extra, ¿no? La nieve, por el otro lado, es más estudiada y la AC7 y cualquier otra normativa la tiene justamente, ¿no? Es muy similar el trabajo, pero es con más pasos, técnicamente. Bueno, lo primero, la carga básica sobre el terreno, ¿no? Esto puede ser obtención de cualquier resultado, ¿no? De la zona, o como también se puede usar esta expresión que está en base a la curva que han determinado en la C7, ¿no? En la C7 del 2005, que técnicamente si nosotros nos ponemos a prestar atención acá, nos da una fórmula para determinar esta curva. Bueno, trasladando eso a unidades internacionales, como nosotros manejamos, tenemos la siguiente, la carga básica. Este sería el QN para la nieve, ¿no? Esta debe ser afectada justamente por diferentes factores. Un factor de exposición, porque obviamente los árboles, la zona me va a afectar. No es lo mismo que esté nevando en una zona abierta que en una zona boscosa, ¿no? También me va a afectar un factor de temperatura que me va a derretir la nieve como tal, o va a hacer que se congele más, dependiendo a qué cosas se esté haciendo dentro de la edificación. Si es una fundidora, por ejemplo, y está en una zona que nieva, pues la nieve se va a derretir porque hay mucho calor desde adentro, ¿verdad? Y bueno, esto se multiplica por un factor de 0,100. Posteriormente a esto es la carga sobre techos planos. Pero obviamente, al igual que en la carga de granizo, esta puede ser afectada por un coeficiente dependiente, que va a depender justamente si es menor a 15 grados, como podemos observar en esta parte, para pendientes entre 0 y 30, nos dice acá, por ejemplo, en todas las superficies, va a ser el factor 1, pero esto va a depender del factor térmico como tal. Entonces, todo está correlacionado en lo que es la C7. Es un poco más complejo, pero tiene mucho sentido y podemos aprender bastante de ello, ¿no? Lo que quiero que entiendan en este momento es que primero debo determinar una carga sobre el terreno. Posteriormente a ello, debo del terreno llevarlo a una cubierta plana. Y dependiendo de esa cubierta plana, pues al ángulo, puedo llevarlo a una cubierta de techo inclinado, ¿no? Cuando la pendiente es menor o igual a 15 grados en techos inclinados de solo una pendiente, pues es igual al PF que tenía acá, ¿no? Ya no le afecto por el factor C sub S. Bien, en este slide, por ejemplo, podemos ver el factor térmico que nos dice para estructuras que no son calentadas, nos da 1.2. Y el factor de exposición que va a depender si son estructuras totalmente expuestas, parcialmente expuestas, estructuras enclaustradas, digamos. eh, Tenemos los diferentes valores. Normalmente estamos en el valor de B y 0,9. Normalmente, ¿no? Necesito saber cuál es la superficie de rugosidad en realidad. Bueno, entonces ya vimos cómo es la forma de cálculo, es en sí en base a tablas muchas veces. Y posteriormente otra carga climática que yo tengo y es la más tediosa de cálculo, si hablamos de la C7, tenemos la carga de viento, ¿no?
que la carga de viento o la acción de viento no es algo gravitacional como tal, como teníamos antes. Hasta la carga de nieve es una carga gravitacional que siempre va a ir hacia abajo, siempre. La carga de viento, pues puede ir hacia abajo, puede ir hacia un lado, de derecha a izquierda, de succión, de compresión. Tengo un sinfín de formas, ¿no? ¿Por qué? Porque el viento se va a comportar como si fuera agua, como granito, como fluido. Entonces se mueve de zonas de alta presión a baja presión. Normalmente por eso en las zonas costeras el viento es mucho más fuerte. Bueno, ¿cómo se va a comportar el viento en realidad? Va a desplazarse, como les decía, de zonas de alta presión a baja presión. En el hemisferio norte el viento va a girar en sentido contrario o antihorario. En el hemisferio sur va a girar contrario al del hemisferio norte, es decir, a favor de las agujas de reloj. La velocidad del viento va a fluctuar y depende del tiempo y las condiciones de la superficie. El viento va a ser mucho más fuerte en el día que durante la noche. ¿No? Esto depende justamente de la luna y demás y de las presiones. Y el viento va a ser mucho más turbulento y cambia más de dirección durante el día, ¿no? Entonces el día siempre nos va a causar mucho más problemas. Entonces va de frío a caliente. Siempre ese ha sido su trabajo en realidad y se comporta como un fluido, como un fluido. Imagínense que es agua, ¿ok? Entonces, la carga de viento como tal me va a crear diferentes zonas, ¿no? Empieza, es más o menos así la carga de viento que va subiendo conforme a la altura, va incrementándose, ¿no? En base a eso, pues se divide antes de que choque a la estructura, pues tiene esta forma. Después de que choca la estructura, pues esta presión de viento se divide en diferentes zonas. La primera zona de choque en elevación, por ejemplo, esta de acá, que la voy a pintar, ¿no? Esta de aquí se la va a denominar barlovento y tiene, como les digo, esta forma de acá, ¿no? El viento puede ir por arriba, ¿verdad? Entonces, dependiendo de este ángulo, justamente, si el ángulo es muy bajito, va a crearme succión. Si es muy alto, me va a crear presión, ¿ok? Normalmente, esta es la zona que yo voy a tener presiones, esta de acá. Todo lo demás, incluido las paredes laterales, las paredes traseras, ¿no? Van a hacer succión. Siempre el viento va a intentar succionarme debido a estos torbellinos y demás, ¿no? Siempre va a tratar de quitarme los cerramientos. Bien, el viento como tal va a depender de varios factores, al igual que la nieve. Bueno, uno de ellos es el factor de velocidad del viento a una altura determinada, es el que le da esta forma específicamente. Es el famoso K sub z. Bueno, pues luego tengo un factor K sub ZT que es específico para determinar el efecto topográfico que va a tener, ¿no? Sobre el viento. Cómo la topografía me va a afectar al viento. Luego tengo el factor de direccionalidad que no va a ser lo mismo que me ataque a una estructura, ¿cómo decirlo? Curva que a una estructura plana, ¿no? Entonces, este factor K sub D entra ahí a configurarnos la cosa y el factor de elevación del terreno, ¿ok? A mayor altura, por así decirlo, sobre el nivel del mar, el viento va a ser mucho más lento que justamente sobre el nivel del mar, ¿no? Como decíamos, el viento justamente quiere ir de zonas de alta presión a baja presión. Bien, todos esos valores multiplicados por una velocidad básica de viento que se obtiene de diferentes mapas según la zona, ¿no? Todo ello me da una carga básica del viento o una carga dinámica, es antes de que choque la estructura. Bien, normalmente para robo de estructural esto es lo que me va a importar a mí. ¿Por qué? Porque Robot no es como otros programas, ya que, por ejemplo, en CPK, en ITAS o en SAP 2000 tengo que calcular las cargas de manera manual. Y para las personas que han estado en el módulo uno de Fundamentos en las naves industriales han visto que es una pesadilla calcular las cargas de viento. En cambio, el robot lo hace de manera manual, de manera automática, perdón, en base a una simulación de túnel de viento. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar bastante. Bueno,
Entonces, todos estos factores son los que yo requiero justamente para calcular lo que es la carga de viento, ¿no? La carga básica. Y posteriormente, recién con el capítulo 27, digamos, que esto se obtiene con el capítulo 26, toda esta ecuación. Con el capítulo 27 ya voy a calcular las demás o cómo distribuir en las diferentes zonas, tanto en la zona de barlovento, en la zona de sotavento, en el techo, en las paredes laterales. Entonces todo eso ya me da en otro capítulo, que como les digo es una pesadilla de calcular, ¿no? Ahora sí, aparte del viento, aparte de la nieve o del granizo, vamos a tener otra de las acciones que en Perú muchas veces ya está molestando bastante, ¿no? Y ni qué decir en la parte de Chile y en Bolivia últimamente ya se ha puesto de manera obligatoria porque es una zona de acción sísmica moderada en realidad, pero Perú y Chile son de alta sismicidad, ¿no? Tenemos lo que es la acción sísmica, que como tal, la acción sísmica es el desplazamiento del suelo que va a producir una explosión de energía prácticamente, una liberación de energía por las placas tectónicas, ¿no? Este desplazamiento puede ser vertical o horizontal. ¿Por qué a nuestra pobre Sudamérica nos afecta tanto el tema del sismo, más que todo en la parte occidental? Es debido a que justamente tenemos una parte que está en subducción, ¿no? La placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Tenemos una subducción. Entonces, como pasa eso en esta zona, que es el cinturón de fuego como tal, todo esto de aquí es el cinturón de fuego, ¿no? Entonces, en esa zona, pues se genera una liberación de energía bastante fuerte, sismos, ¿no? Por eso, en Perú se tiene justamente las diferentes zonificaciones para el tema sísmico, ¿no? ¿Cómo yo voy a producir o cómo se va a producir el sismo en realidad? Pues se va a producir por un rompimiento repentino de las rocas al interior de la Tierra. La liberación de esa energía se propaga en forma de ondas, ¿no? Pueden ser ondas S o ondas P, que van a provocar el movimiento del terreno. Y los sismos son causados, como les digo, por esfuerzos tectónicos generados por las partes rígidas. Esta vez es esto. En nuestro caso es una subducción que no es lo mismo en la zona del Caribe, por así decirlo, con la otra placa que tenemos acá, que no es lo mismo, ¿ok? Cada zona tiene su diferente forma y los sismos, por ejemplo, en el norte, son mucho más cortos que los sismos que nosotros tenemos acá, ¿no? Tienen una duración un poco más corta, pueden durar muy poquito. En cambio, acá son más largos. Bueno. ¿Cómo se calcula la acción sísmica? Si bien la acción sísmica tiene varios métodos de calcularse, pues el más habitual, digamos, es el método modal espectral, que es un método dinámico. Si bien también se podría usar el método estático equivalente, ¿no? Que es un método, como su nombre dice, se trabaja en como una carga equivalente, ¿no? De manera estática, no le aplico dinámica en ningún momento, pero es muy simplificado y varios códigos ya tratan de evitarlo como tal. Ha sido un buen método en su tiempo, ya es bastante antiguo y es muy conservador, ¿no? Entonces, ya poco a poco estamos tratando de botarlo, digamos, a un lado al método estático equivalente. El siguiente que tenemos es un método elástico, pero dinámico, que es el método modal espectral, que si bien tiene sus limitaciones, sí, pero es el método más asequible y más usual que tenemos y más fácil, por así decirlo, para manejar la dinámica de una estructura, ¿no? Es un método elástico, por si acaso, tengan en cuenta eso. En sus propiedades o las propiedades de los materiales no cambian conforme va avanzando el tiempo. Deben tenerlo en cuenta muy bien esa parte. Aparte de ello, tenemos el método Time History, que sería el tiempo historia, que puede ser un análisis lineal o un análisis no lineal, ¿no? Preferentemente, ya el análisis no lineal está mucho más adelantado y si nosotros comparamos, digamos, el tiempo historia lineal con el modal espectral, que es un análisis lineal de igual forma, eh, ¿para qué me voy a meter al tiempo historia? ¿No? Es un poco más complejo de calcularlo y técnicamente entre los dos métodos nos dan unos valores similares.
Así que el modal espectral es el abanderado de en el cálculo sísmico prácticamente, ¿no? Bueno, como su nombre dice, es el método o el análisis modal espectral. Tiene dos partes. La parte modal en la cual voy a determinar la masa sísmica, voy a verificar las formas modales o los modos de vibración que tiene la estructura, ¿no? Modo uno, modo 2, 3, va a tener miles de modos si es una estructura tridimensional. Voy a obtener los periodos de vibración con los cuales para cada uno de los modos, cada uno tiene su periodo y con esos periodos recién le voy a aplicar el espectro, ¿no? Y se verifica las masas participativas que según normativa en muchos casos es 90%. En cambio, el análisis espectral toma en cuenta lo que es el análisis modal. El análisis modal es lo más básico de todos. Todo análisis dinámico parte del modal, siempre. ¿Ok? Entonces, el modal es prerequisito en todos los casos. El análisis espectral va a tomar esos periodos del análisis modal y los va o le va a aplicar una aceleración, ¿no? En base a un espectro. El espectro como tal puede ser o la envolvente de diferentes registros que yo voy a tener para vibradores de un solo grado de libertad, digamos, o si tengo muy pocos, pues va a ser, o si son muy grandes, por así decirlo, va a tener o voy a tener que sacar el promedio, la media de todos esos eh, registros, ¿no? Pero entiéndase que es como un envolvente de todos los registros en realidad, más o menos así. Ese es el espectro. Bien, estaría trabajando con registros de aceleración. Para realizar este espectro como tal, pues necesito aplicarle algunos factores, ¿no? Debo ajustar mi acción sísmica a la zona en donde yo esté, al uso que yo le vaya a dar a esa edificación. Para ello, primero tenemos el factor de zonificación que me va a dar la aceleración con la cual tengo que trabajar. Un factor del suelo. Este factor del suelo S es el coeficiente de periodo, el coeficiente de sitio de periodo corto, ¿no? El suelo también me va a acelerar o desacelerar las ondas del sismo, ¿no? Si es más blando el suelo, pues me va a acelerar justamente. O sea, voy a tener diferentes formas de cómo se va a comportar, ¿no? El factor de amplificación sísmica, que como tal, este factor C sería el periodo, el espectro en estado puro, ¿no? Un espectro elástico. Es decir, que si yo le aplico ese espectro, eh, voy a tener estructuras bastante gigantes, robustas, muy gruesas. Es por eso que aparte de los factores que yo tengo acá, ¿no? Del factor de uso, que, bueno, puede ser un hospital, una estructura industrial, aparte de todos ellos, ¿no? Que me van a formar o me van a adecuar justamente toditos estos, el Z, el Z, el S, el C, el U, todos estos, el Z, el S y el U, me afectan al C, me afectan al factor de amplificación sísmica. Lo van a adecuar a la zona, pero este factor R es sumamente volátil y sumamente importante, ya que debido a esto, ya me va a modificar la respuesta de mi estructura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? De que yo no quiero que mi estructura desarrolle toda su resistencia en el rango elástico, ¿no? Sabemos va por resistencia a materiales en realidad que tenemos una diferente curva de esfuerzo de formación, ¿no? Este es el esfuerzo y esta es la deformación. Si nosotros queremos trabajar en este rango de aquí, nuestras columnas van a ser gigantes. Es por tal razón que nosotros entramos un poquito a este lugar de acá, a la parte ya que es inelástica, la no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el material puede llegar ahí. Aquí recién va a colapsar, ¿no? Aquí se rompe, pero todo esto, ¿qué está pasando? No lo estoy como tal tomando en cuenta. Lo único que tomaría en cuenta hasta los análisis sería este ladito. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con la deformación que puedo llegar a tener o desarrollar? No la estoy aprovechando. Es por esa razón que entra este factor R, ¿no? El R, dependiendo al tipo de estructura, si es hormigón, acero,
Si es una estructura con pórticos, una estructura riostrada, me va a modificar. A mayor R significa que este periodo, este espectro se va a reducir. Se va a hacer más chiquitito. Ah, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, un R de 8 me va a reducir 8 veces mi espectro. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la condición? De que para tener un R de 8 necesito proporcionarle a la estructura una ductilidad bastante grande. Normalmente entramos con pórticos especiales resistentes a momento, ¿no? Pero para llegar a eso necesito detallamiento sísmico muy fuerte, ¿ok? Entonces, el R es el talón de Aquiles del método modal espectral, ¿no? Me puede variar muchas cosas con eso. Bien, bueno, se crea el espectro con todo ello y al final se calculan las derivas inelásticas, ¿no? Las derivas inelásticas es mi resultado de todo este análisis. Una vez que se cumple esto, mi análisis sísmico está completo, ¿no? Entonces, empecemos con el modal. Para el análisis modal, pues es el que nos va a dar las formas en cuales se va a mover la estructura con diferentes periodos. Bien, vemos una forma uno, un modo 2, un modo 3. Y bueno, tengo que proporcionar al análisis modal con, con un número de modos tal que yo alcance un 90% de la masa total participativa. Bueno, tal vez esto se alcance con, con 5 modos, tal vez con 10, tal vez con 20. No lo sé, tengo que hacer prueba y error. En edificaciones normalmente estamos hasta el orden de 10 modos, pero en naves industriales, por ejemplo, o cubiertas metálicas que son bastante livianitas y bastante flexibles, llegamos hasta los tranquilamente 100 modos. ¿Ok? Aparte de ello, debo verificar o debo ingresar lo que es el peso sísmico o la masa que va a participar, ¿no? Siempre es el 100% de la masa muerta, de la carga muerta, más un porcentaje de la carga viva. Cuando tengo edificaciones A y B, edificaciones bastante importantes, eh, se pone el 50% de la carga viva. Cuando son tipo C, edificaciones normales, digamos, es 25. En depósito se toma el 80% de la carga viva y así sucesivamente, ¿no? Esto para determinar la masa, ya que sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí, de esta forma, estoy obteniendo la masa, ¿no? Para posteriormente, con el análisis espectral, obtenga la aceleración, ¿no? Con la masa voy a obtener el periodo y con este periodo voy a obtener la aceleración y finalmente con todo eso obtengo la fuerza sísmica, ¿no? De esa manera. Bien, entonces, el análisis espectral, por consiguiente, es agarrar de este análisis modal los periodos y vemos que esta curva de acá es periodo versus pseudoaceleración. Una pseudoaceleración en realidad es eh, un valor, un factor multiplicado por la gravedad. Todo esto es la pseudoaceleración, ¿no? Normalmente estamos en orden de 0,24, 0,16, ¿no? Valores de G, un porcentaje de la gravedad. Bueno, y aquí vemos justamente Z, U, C, E, S, el SUX, famoso, dividido entre este factor de reducción. Mientras más grande, como les digo, mayor va a ser la reducción que va a tener, pero a su vez tengo que proporcionarle mucha ductilidad. Bueno, y tenemos también las zonificaciones. Vemos que la parte occidental, más que todo, tenemos la zona 4 con un 45% de la gravedad. Y vamos a la zona un poco más adentrada hacia el oriente, que tenemos un factor de 0,10 de la gravedad. Entonces, mientras más yo me vaya hacia el centro de Latinoamérica, digamos, de Sudamérica, mi factor va a ser mucho más pequeñito. ¿Por qué es más grande esto? Por lo que les mencionaba de la zona de subducción, ¿verdad? El cinturón de fuego. Posteriormente de que yo ya haya ingresado el sismo y demás, debo verificar ¿cómo decirlo? Los desplazamientos laterales, ¿no? Con estos desplazamientos, si bien por el análisis que yo voy a ingresar por acá, voy a obtener unos desplazamientos elásticos. A eso sabemos que la estructura realmente va a comportarse de manera inelástica. Debo aplicarle un factorcito, debo remultiplicarlo el factor R. Si aquí lo estoy dividiendo,
Aquí lo voy a multiplicar a los desplazamientos. Aquí lo divido para obtener fuerzas de diseño. Y aquí lo multiplico para obtener los desplazamientos ya reales, entre comillas, de la estructura, ¿no? Porque en realidad la estructura va a comportarse con esto de acá, con esto. El factor R es un comodín. Bueno, entonces, esas deformaciones deben cumplir con las distorsiones de entrepiso límites. Para concreto armado, acero, albañilería, tenemos diferentes valores que, como tales, la de deformación relativa del entrepiso dividido entre su altura, ¿no? Eso es. Bueno, posteriormente, aparte de la carga sísmica, ¿no? Que como tal tiene su propia normativa, en Perú es la E030, ¿no? En Bolivia es la NBDS 2023 y en la AC7 pues tiene como unos, ¿cuántos capítulos? Son bastantes, son desde el 11 hasta el 25. Entonces son bastantes capítulos de la AC7 igual, para la acción sísmica solamente, ¿no? Es un mundo todo el tema sísmico, ¿no? Pero también se debe considerar. Posteriormente a eso tenemos los empujes de suelo que son H técnicamente. Y bueno, es una fuerza que va a ejercer el terreno sobre un muro y su cimentación y se puede clasificar en tres: activo, pasivo y en reposo. El activo se va a producir cuando el suelo empuja al muro y deforma al muro, ¿no? El empuje pasivo, por el contrario, es cuando el muro empuja al suelo, ¿ok? Empuja al suelo. Y el empuje en reposo se va a producir cuando la estructura de contención no se desplace en ningún lado, ni el suelo le empuje al muro, ni el muro le empuje al suelo, está estático, ¿no? Se va a usar en muros de sótano muchas veces en la edificación, ¿ok? Entre estos, pues la forma de calcularlos es justamente, es una carga triangular, ¿no? Que va a incrementarse en base a la altura. ¿Ok? Es justamente como el agua. Es la densidad del agua multiplicada por la profundidad. A mayor profundidad, mayor carga horizontal, pero no es tan similar al agua. Aquí le afecta un factor K, que esto depende del rozamiento, depende justamente de la fricción, ¿no? Que tenga las partículas del suelo. Entonces, este factor K va a depender del tipo de empuje, si es pasivo, activo o en reposo, ¿no? El más pequeño de estos, pues, va a ser el pasivo, técnicamente. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una sobrecarga de uso? Pues, le aplico ese factor, si es pasivo, activo o en reposo, multiplicado por la sobrecarga. Y eso se va a sumar justamente a la carga triangular. Bueno, es así de sencillo. No es muy difícil, a menos que ya tenga carga sísmica, que ahí ya debo usar otro tipo de teoría, ¿no? Como una de las más usuales sería la de mononodo Acabe, ¿no? Que técnicamente me dice que aquí le voy a aplicar otra fuerza, eh, pero esta va a ser la inercial, ¿no? Y bueno, es un poco más tedioso, ¿verdad? Entonces, en teoría, cuando la estructura o cuando el empuje de suelos es así de rectito, obviamente va a cambiar cuando yo tenga un ángulo así, cuando esto sea inclinado, ¿no? El muro sea inclinado, todo eso va a cambiar, va a repercutir. Pero el caso más sencillo como tal es este, ¿no? Cuando es plano, todo es plano y recto. Y se cumplen estas expresiones. Finalmente, tengo lo que es la carga térmica. Bueno, la carga térmica o solicitación térmica va a ser una fuerza, o bueno, no es una fuerza, es una acción que va a elongar o va a contraer un miembro estructural. Bueno, depende justamente una dilatación lineal. Hay dilatación lineal, superficial y hay dilatación de volumen. Pero la más sencilla es la dilatación lineal, que muchas veces la vamos a aplicar, ¿no? La diferencia o lo que se va a elongar es justamente depende de un coeficiente de dilatación por la longitud del miembro, por una variación de temperatura, ¿no? Si bien en la E020 no existe esta parte de la carga térmica, en la norma boliviana sí la hay. Y nos recomiendo lo siguiente, que para estructuras de acero a la intemperie o expuestos a la radiación solar, pues debo considerar una variación de temperatura de más o menos 30 grados.
¿no? Las estructuras a la intemperie en hormigón armado, digamos, o en otros, debo ponerle más o menos 20 grados. El coeficiente de dilatación es 12 por 10 a la menos 6, ¿no? Y el hormigón armado técnicamente se considera exactamente lo mismo. Tal vez acá puedo tener un 11, digamos, pero es 12 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado centígrado, ¿no? En base a eso, pues ya puedo calcular la carga térmica como tal. Bien, vemos que todas estas son las cargas más básicas que yo puedo encontrar en una estructura y obviamente no puedo solo ponerlas y aplicarlas y calcular solo o diseñar solo para una carga, no, también debo combinarlas. Tengo el cálculo o la combinación para los estados límites últimos o resistencia y las combinaciones para las deformaciones o los estados límites de servicio. Bueno, en estas pues podemos ver los diferentes valores, ¿no? Que se le puede dar para la carga muerta, cuando ya tenga sobrecargas, para el sismo, ¿no? Aquí ya podemos verla un poco más detallada, esta es de la norma antigua, por si acaso, o sacada de la norma boliviana, que en rigor es lo mismo. Bien, donde D es carga muerta, F son fluidos, T es carga térmica, L carga viva, H es empuje de suelos, LR carga de mantenimiento, S es la carga de nieve y RD es la lluvia. W terminaría siendo el viento y donde está E terminaría siendo earthquake o sismo, ¿no? Aquí podemos ingresar otras cargas más, como tal vez empuje de cal, no sé, paso de fluidos, pero eso ya sería un poco más complejo y ido más para el lado industrial, ¿no? Bueno, de esa manera rápidamente hemos podido determinar las cargas que pueden afectar a una estructura, ¿verdad? Una edificación civil más. ¿Ok? Entonces llegaríamos al fin de la presentación y pasar posteriormente a lo que es el ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a ver una edificación un poco extraña, ¿no? Tiene una forma H en realidad, o I se podría decir, en la cual vamos a ir aplicándole las diferentes cargas. Bueno, empecemos con la carga muerta, por así decirlo, y esto lo voy a hacer calculando manualmente. Bueno, en este caso, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Un análisis de carga muerta fácil de, ¿cómo lo calculo? Para una edificación, pues es técnicamente el entrepiso va a llegar a ser el peso específico de la cerámica, ¿ok? Un peso específico de la cerámica por el espesor de la misma, más un peso específico de la carpeta de nivelación por su espesor, más el peso específico de, no sé, un cielo raso multiplicado por el espesor del mismo. ¿Ok? Entonces aquí tengo de que normalmente este está con un valor de 22 kilonewton metro cúbico por un espesor de 1 centímetro aproximadamente. La carpeta de nivelación en algunos casos pueden hacerlo con hormigón, en otros con mortero, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer con mortero en este caso, 21 kilonewton metro cúbico. Y depende mucho, a veces podemos ponerle hasta 2 centímetros, 3, va a depender, ¿no? Le pongamos 2. Y el cielo raso o el lucido o yeso sería 12,5 kilonewton metro cúbico por el espesor de 0, en muchos casos es 1 centímetro, ¿no? Pero va a depender. Le vamos a poner 1 y en base a eso justamente vamos a tener la carga muerta que puedo aplicarle a la estructura, ¿no? ¿Cuánto sería esto en este caso? 22 por 0,01 más 21 por 0,02, ¿no? Más 12,5 por 0,01. 0,77. Bueno, kilonewton metro cuadrado. Bien. Aparte de esto, pues puedo ponerle una carga de tabiquería. No más. Normalmente una tabiquería está entre los 2 kilonewton metro cúbico. Bueno, aproximadamente. ¿Ok? Entonces más 2 tendría 2,77 kilonewton
metro cuadrado, perdón, ¿no? No es metro cúbico, metro cuadrado. Y un error mío, metro cuadrado. Aproximadamente, esto va a depender obviamente de la densidad de los muros y demás. Bueno, va a depender de eso. Posteriormente, la carga viva. ¿Cómo saco la carga viva? Es muy, muy sencillo en realidad. Para ello debo irme al caso de, bueno, la normativa específicamente, ¿no? Para ello, pues vamos a irnos un momento a lo que es por ejemplo, podría ser la norma boliviana o la de cargas de Perú, y podríamos decir que es un hotel, ¿no? Para cuartos es 2 kilonewton, ¿ok? O depende, si es una sala de almacenamiento, sería 5, ¿ok? Instituciones penales, 2, 4, vemos que varía bastante, ¿no? Entonces, yo puedo ver eso. Aquí le vamos a dar un valor de 2, por así decirlo, para los entrepisos, 2 kilopascales o kilonewton metro cuadrado, que es lo mismo, ¿ok? En base a eso, pues ya yo podría ir calculando lo que es la carga de granizo, ¿no? Le pongamos granizo y no nieve, en este caso. Para el granizo, ¿qué voy a hacer? La fórmula vimos que para el granizo es la siguiente, ¿no? Es bastante, bastante sencillo. Es esta. Granizo es igual ¿a qué? A la carga N multiplicado por su factor K, ¿verdad? Pero la carga N vimos que es específicamente el peso específico del granizo multiplicado por el espesor por ese factor K. Ahora sí, le pongamos un valor de 8.5 kilonewton metro cúbico por el espesor. Esto va a depender de la zona. Puede ser 10 centímetros, 15 centímetros. Y el factor K. Este factor, si es que es una estructura plana, pues llega a ser 1. Bueno, en el caso de esta cubierta, vamos a tener una cubiertita acá, ¿no? Aquí va a acumularse granizo igual, ¿no? Esto tiene una altura de 1.5 metros y 5. Por tanto, tiene un ángulo de 16.7 grados, ¿ok? 16.7 grados, si nosotros nos vamos por acá más o menos, ¿dónde está? Menor a 15, entre 15 y 30, pues le debo aplicar un 0,8. Bueno, entonces con 0,8 debería calcular para la cubierta. En algún caso, para el 2 le vamos a poner 8,5 por 0,1 por 0,8. Entonces vamos a tener la carga en las diferentes zonas. 8.5 por 0.1 por 1 por 0,8, ¿no? 0,68 en este caso. Kilonewton sobre metro cuadrado. Luego tengo acá lo que es por 1, 0,85 kilonewton metro cuadrado. Bien, allá vamos con las diferentes cargas y vamos a aprender cómo meter esto al software. Es muy, muy sencillo. Bueno, una vez que yo ya haya modelado la estructura como tal, ¿no? Cada una de estas piezas va a tener diferentes, ¿cómo decirlo? Cargas. Empecemos por la carga muerta, ¿no? La carga muerta, pues, en primera instancia lo que debo hacer es irme a este lugar donde dice loads o cargas y veamos que no tengo nada activado. Debo ponerle load types. Ahí me voy creando mis patrones de carga, mis tipos de carga. La primera, por así decirlo, siempre, 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 y recomendación es que ustedes le llamen peso propio, siempre. ¿Por qué? Porque la primera carga permanente, porque tenemos diferentes, ¿no? La primera carga permanente me va a generar el peso propio. Entonces yo le doy add. A esta le voy a llamar recién D. Bueno, mi carga permanente 2. Luego, ¿qué carga más? Una carga de explotación, es una L. Entonces L y aquí L, la adición, ¿no? Luego, ¿qué voy a tener? Una carga de nieve o de granizo. La carga de granizo muchas veces se la considera así, ¿no? Eh, granizo, acá.
La de granizo muchas veces se la considera como explotación, otros lo pueden tomar como nieve. Depende, ¿no? Yo la considero como carga viva, ya que me hace estragos justamente en mi estructura. Entonces, granizo la voy a tomar como L. Add. Aquí, esto como G, ¿no? Si tuviera una carga de nieve, por así decirlo, pero nieve, nieve, le doy nieve. Luego tengo la carga de viento, le vamos a poner carga de temperatura, pero acá no tenemos, es una carga permanente. En realidad vamos a verificar en nuestro, ¿dónde está? Las combinaciones que nosotros podríamos llegar a tener según la normativa. Tendríamos la siguiente. ¿Dónde está? A ver, me estoy pasando, me pasé. Está por acá abajo, aquí está, ¿no? Temperatura se podría considerar como una carga muerta, bien como carga muerta, ¿ok? Entonces, acá le vamos a poner T de temperatura como permanente. Y aquí puede elegir fluidos, carga muerta, carga viva y demás, ¿no? Permanente. A. Luego, una carga H de empuje de suelos. H. Y aquí le vamos a poner A, recién Earth. Adicional. ¿Qué más? Ya está. No le voy a poner la carga de viento y la sísmica por el momento. Bueno, ¿por qué? Porque eso se lo hace con otro tipo de análisis. Bien, una vez de que ya están todas estas cargas, vemos que el tipo de análisis aquí lo tengo, que es un análisis estático lineal, ¿no? Le voy a dar close y veamos en loads. Ahora sí se me han aplicado, se me han habilitado todo lo demás, ¿no? Vamos a verificar, ¿qué tenemos aquí? Lo primero, tengo cargas en los nudos. No es una carga nodal que yo le podría poner, tal vez aquí, ¿no? Tuviera justo una, un poste, ¿no? Entonces, si yo pongo acá, veo que me permite poner cargas de manera en cada una de las direcciones X, Y y Z, como también momentos, momento alrededor de X, momento alrededor de Y y momento alrededor de Z. Las fuerzas siempre son fuerza a través del eje tantos y los momentos siempre se dice momento alrededor de. Y aquí le doy un ángulo igual en el cual se puede aplicar. Lo mismo tengo para darle desplazamientos. No puedo imponerle desplazamientos, tanto con rotaciones, ¿no? Como desplazamientos mismos. Puedo darle velocidades, aceleraciones de igual manera. Bueno, después, fuerzas en un punto en específico, pero esto ya se puede hablar de, ¿cómo decirlo? Cuando tengo estas superficies. Bien, es el mismo apartado. Cuando yo hablo de miembros, ya puedo poner fuerzas uniformes. Por ejemplo, todas las vigas van a tener una carga muerta, ¿no? Puede ser justamente por, no sé, porque hay vigas en ellas, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto. Clic derecho, select, clic derecho acá, select similar por sección. Entonces, toditas las vigas. Esto es un ejemplo académico, por así decirlo, ¿no? Entonces, a todas las vigas, le vamos a aplicar una carga uniforme. Esta carga uniforme va a ser justamente que Z negativo, vemos que aquí me da la unidad, Z negativo, y le vamos a dar una carga de 5, menos 5 kilonewton que me va a simbolizar, así decirlo, un muro perimetral, ¿no? O para hacerlo un poco más realista, vamos a seleccionar todo esto, select similar, cross section, y me lo voy a aislar. ¿Ok? Ahí. Y me voy a quedar solo con los bordes, solo con el perímetro. Ahí. Solo con el perímetro me voy a quedar. Las vigas centrales se van a quedar sin carga. Ahí. Solo la parte perimetral entonces va a tener carga muerta. Lo que hago es adicionar y aplicar. Vemos que ya se me va mostrando las cargas, ¿no? Uy, estas, por ejemplo, yo no las tenía que poner a estas de acá.
Entonces, si no quiero poner, clic derecho, select, y empiezo a borrarlas. ¿Ok? O empiezo a seleccionarlas de esta manera, clic derecho, redraw, para que se hagan chiquititas. Entonces selecciono todas estas, ahí, y eliminar, apply. Entonces no quiero que haya aquí porque justamente en esta parte tengo lo que es mi cubierta. Entonces no necesito ahí. Bueno, ok, entonces ya le he puesto cargas perimetrales, pero no me aparece el nombre o cuánta carga le he puesto. Puedo poner en este puntito de acá, load value o descripción de los valores. Ah, y ahí me aparece justamente los valores, -5, a todito, ¿no? Voy a desactivar porque es mucha cosa y le doy exit. Entonces ya tengo cargas en toda la estructura, pero me he equivocado. Le he puesto a H. No le pertenece a H, le pertenece a D. Me he equivocado, pues ni modo. Clic derecho, tabs. Y aquí me voy a fuerzas. No fuerzas, cargas. ¿Dónde está loads? Y ok. Entonces, esta sobrecarga uniforme que yo le he puesto acá no es en H, es en D. Y listo, ya se ha cambiado. Solo ese cambio hacemos. Vemos que en H ya no tengo cargas, sin embargo, si me voy a D, ahí aparece. Ese cambio tengo que hacer. Bueno, eso sería para la parte de elementos, ¿no? Puedo aplicarle también una carga en el medio del elemento, ¿no? Puede ser justamente aquí cita al medio y vemos que un valor absoluto 0,50 sería justamente a la mitad, 0,25 a la cuarta parte y así sucesivamente, ¿no? Puedo meterle una carga trapezoidal también, de esta forma, ¿no? Se puede poner esa carga trapezoidal, en cual tal vez podría poner en estas vigas de acá, en esta y en esta, ¿no? Esto con el fin de que yo represente, digamos, si es que en algún caso aquí voy a cubrir esto con ladrillo, todo esto lo cubra con ladrillo para que no se vea, entonces ahí lo puedo colocar, ¿no? ¿Cómo haría esto? Voy a aislar estas de acá con este botoncito, se las aísla y quiero ver sus ejes locales. ¿En qué sentido están? Están en este sentido. Entonces, mi inicio sería este y el fin sería este. Nuevamente me voy a cargas, low definition y le ponemos miembros. Ahora trapeziada. La puedo poner acá. En el punto 1 quiero que sea 0. En el otro punto que sea menos, no sé, -3, ¿no? Simbolizando que hay un murito, ¿verdad? O -2,5, la mitad. Ahí. Aquí vemos que el valor relativo de x sería x dividido entre L, 0. 1 dividido entre L, entonces sería L técnicamente, ¿no? Aquí. Y le voy a aplicar. Ahí estaría. En Z, aquí puedo elegir las diferentes, ¿no? En 3 puntos, en 4 puntos, pero en mi caso es en 2 puntos. -2,5. Ahí. Y esto le doy a adicionar y vemos unas flechitas. Para colocar las cargas trapeziales siempre se le pone con las flechitas hacia el lado en el cual yo quiero. En este caso, si las flechitas van eh, desde este punto hasta el otro, pues va a crecer así, ¿no? Este llegaría a ser mi P1 y este llegaría a ser mi P2. Si estaría al otro lado, pues este llegaría a ser mi P1 y este el P2. Lo vamos a poner así. Ahí está. Y al otro lado, si yo le pongo al revés, pues vemos que decrece, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí está. Bien, eso sería lo mismo, nuevamente. Clic derecho o exit en esta parte, select, exit, ¿no? Me faltan estas que sería con una carga de 2,5 en todo lado, ¿no? Estas, para cubrir justamente la parte de atrás. Ahora sí se carga uniforme, menos 2,5. Y adicionar y aplicar. Ahí estaría la carga de muritos. Bien, puedo aplicar
aplicarle momentos igual distribuidos a lo largo del lugar, momentos alrededor de Z, alrededor de X, ¿no? No lo voy a hacer. Y derecho select. Esto lo puedo borrar igual. Ahora, me falta, por ejemplo, superficies. Puedo poner cargas en superficie, ¿no? Por ejemplo, quiero toda la superficie. Yo pongo así, clic derecho por esta parte, select similar, por thickness, espesor. A toditos esos le vamos a aplicar una carga. ¿Qué carga? La carga de superficie que ya hemos calculado acá. ¿Qué sería estos 277? Bueno, vemos que tengo cargas uniformes que son planas, entonces esta sería menos 2.7, 2.77, ¿no? Lo que tendría. Eso, add y apply. Listo. Se está aplicando aparte de las cargas, ¿cómo decirlo? Lineales le estamos aplicando a toda, a toda la losa se le está aplicando como tal una carga superficial, ¿no? Puedo también en 3 puntos, carga en 3 puntos, entonces puedo elegir, por así decirlo, en un puntito, tan, 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 y le pongo para cada uno. Debemos guiarnos justamente con cada uno de los puntos, ¿no? Punto uno, las coordenadas de esos, ¿cómo decirlo? Las cargas en realidad son las cargas. Normalmente vamos a poner en Z. Y las coordenadas en las cuales van a ir. ¿No? Aquí, por ejemplo, puedo ponerle 1, en Y va a ser 1 y en Z va a ser 1, ¿no? O puedo ponerle 0, 0, en 2 va a ser 2 y en 3 va a ser 1, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que se hace con esto, me voy a aislar, select, por así decirlo, me voy a llevar a un ladito y le vamos a poner, no sé, en L. Me estoy inventando. Entonces, tengo justamente los diferentes valores para los diferentes puntos y aquí voy poniendo las coordenadas. Tan, tan, tan. Listo. Adicionar y aplicar. Ahí está. Ahí está la carga como variaría, ¿no? En toda la estructura. No quiero ponerla, obviamente, ¿no? Pero puedo manejarla de esa manera. Lo mismo para cargas lineales. Si tengo un muro, por ejemplo, ya no es necesario comenzar 2000, crearme una línea. Aquí puedo ponerlo en el punto 1, pues menos 8 y menos 15. Punto A, aquí. Punto B, aquí. Add, y ahí está. ¿No? Ahí está variando. Puedo hacer lo mismo en el medio, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. ¿Ok? Tengo también cargas hidrostáticas que la vamos a usar más adelante. Cargas de temperatura de 3 puntos, uniformemente planas en contornos, ¿no? Planas de 3 puntos en contornos y así sucesivamente. En los bordes igual puedo poner en todos los bordes. Hay muchas, muchas formas de poner las cargas. Es lo bonito, digamos, de Robot, que tiene muchas formas de poner cargas. Bien. Entonces, ¿qué nos faltaría? Poner la carga viva, ¿no? La carga viva. Entonces, clic derecho, seleccionar por similares, thickness. Cambio ahora sí. L. ¿No? Tengo todito esto que la carga viva se la va a aplicar de manera uniforme. Y es un valor de menos 2. Adicionar y aplicar. Ahí estaría, ¿no? De menos 2. A todito. Obviamente en la terraza tendría que poner otro valor porque, bueno, la terraza en realidad va a albergar a casi nadie, ¿no? Va a ser para lavar ropa justamente, tender la ropa o, bueno, ya veamos. Pero de manera rápida se puede poner así. Bien, lo he puesto en L. Eso es muy necesario. Posteriormente, select nuevamente y selecciono esta, ¿cómo decirlo? Este elemento, ¿no? Este. Cambiamos al granizo. En el granizo, aquí yo que voy a tener la carga de 0,85. Entonces, voy nuevamente a superficie y menos 0,85. Y esta, pero debe ser sí o sí como carga proyectada para que me aparezca de la siguiente forma.
¿no? Obviamente en una cubierta plana, pues no interesa si está proyectado o no, pero cuando ya tengamos inclinaciones, sí me va a importar eso, como en el caso de acá, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a dar menos 0,85, pero como proyectada. Y adiciona. Apply. Listo. Ya está como carga de granizo. Necesito hacer exactamente lo mismo con estas de acá, pero no puedo hacerlo así de sencillo, ¿no? Debo, para generar, por ejemplo, una carga de granizo acá, necesito crearme algo que se llama en geometría cladding o revestimiento o cerramiento. En este caso voy a seleccionar con un rectángulo para dirección Y, que solo se distribuye en la dirección Y. Ahí, ese sería mi cerramiento. ¿Y por qué Y? Porque me va a distribuir en este sentido. Este que he dibujado es el sentido X y por consiguiente el Y va a ser. Bien. Ahí recién, a este elemento recién le puedo aplicar la carga específica de acá, ¿no? De 0,68. Ahí recién. Nuevamente me voy a esto, a la carga de granizo, en superficie, ahí, pero proyectado. Sí o sí, 0,68. Proyectado, muy importante. Adicionar y aplicar. Si bien me lo está aplicando sobre la superficie y no me lo está aplicando de esta forma, ¿no? Si bien flotante, aquí ya me dice justamente la carga que está proyectada. Project, ¿no? Listo, ya estaría el granizo. Me faltaría la carga de temperatura, por así decir. ¿Cómo puedo aplicar la carga de temperatura? Pues le vamos a aplicar a todos estos elementos de aquí. Tan, tan, a los elementos lineales en realidad, ¿no? A toditos ellos y aparte a este de acá, ¿no? Lo vamos a aislar. Clic derecho, seleccionar similar por sección y lo aislamos. Entonces a todos estos elementos que están acá arriba, con control se selecciona todo esto para hacer una selección continua. Entonces a todos estos elementos se le va a aplicar una carga térmica. La carga térmica, venimos acá, low definition, member, y aquí tengo thermal load. Y puedo ponerle una dilatación también, pero es un thermal load en este caso. Puedo ponerle el delta T. Solo eso es necesario. En este caso, pues es en el sentido X. ¿Ok? Es el X. Bueno, aquí, ¿cuánto le vamos a dar? Es a 0. 30 grados. Bueno, 30 grados. Adicionar y aplicar. Vemos justamente que se está aplicando en estos. Si yo le aplico una dilatación, digamos, puedo hacer exactamente lo mismo. Bueno, de esa manera, entonces puedo ir aplicando justamente todas esas cargas. Bien, superficie de igual manera. Ahí está, ¿no? Puedo aplicarle en una superficie de manera uniforme, ¿no? Bueno, de esa forma tendría justamente esta parte. Bien, ahora sí, ¿qué más debería poner? ¿Qué más me falta? Me faltan las otras cargas, ¿no? Ya está la carga térmica. El empuje. Empuje de suelos. Uy, ¿dónde voy a aplicar los empujes? En los muros. Clic derecho, seleccionar similar por espesor. De acá, lo aíslo. Lo bueno del robo de estructura es que ya tengo un motor de cálculo para los empujes. Selecciono todos estos, ¿no? Los selecciono y le vamos a dar en loads. En loads tengo lo que es special loads. Puedo aplicarle fuerzas de pretensado, pero el que me interesa es soil pressure. Aquí, ¿para cuál quiero ponerle? Para el H, ¿no? En paneles. Necesito saber su
¿cómo decirlo? Necesito saber sus zetas, ¿no? Su eje local Z. Por ejemplo, este de aquí está hacia adentro. Quiero que todos estén hacia afuera. ¿Ok? Con control vamos seleccionando todos los que están hacia adentro. Ahí, ¿no? Toditos los que están hacia adentro. Y le vamos a cambiar la orientación. A este me falta. Voy a ir a Geometría, Properties, Panel Direction. Y aquí el Z se cambia. Y listo, están hacia afuera, ¿no? Voy a quitar el espesor y vemos justamente cómo está todo en realidad, ¿no? Eso es lo que me interesa. Entonces selecciono todo esto, de aquí hasta aquí, control C para los paneles, ¿no? Opuesto a la dirección Z. Por eso le he sacado todo. Parámetros. Aquí, como es un muro de contención para sótano, es un coeficiente, ¿cómo decirlo? Pasivo. No, no es pasivo, es en reposo. Pero puedo ponerle activo o puedo ponerle pasivo. Bien, en mi caso es en reposo. Bien, entonces como tengo en reposo, aquí puedo darle los diferentes valores. Bueno, los diferentes valores. Aquí, ¿cuál sería? Puedo ponerle un clavigravels, por ejemplo. De esta manera puedo cambiar, por ejemplo, acá los datos que yo quiera ponerle. Tal vez no tengo ese valor. Puedo cambiarle el nombre incluso, ejemplo, ¿no? Ejemplo, pero esto va a venir dado sí o sí de mi estudio de suelos. Bien, y de aquí le voy a dar otro, un Clavisans que va a ser hasta un espesor. Esto tiene 3 metros. Sí o sí tengo que poner esto así, de esta forma. El espesor el cual yo quiera poner. Y aquí le doy la unidad del peso, el peso específico del suelo, ¿no? Se lo cambia ahí. Y bueno, con eso vamos a loads. Si es que tengo en algún caso justamente sobrecargas de uso, le puedo dar acá, dependiendo del tipo, veo justamente si es uniforme, distribuido, ¿no? Y le puedo dar los diferentes valores, pero no tengo nada en este momento. Resultados, y aquí me muestra el resultado justamente, ¿ok? De esta forma, soy el inclination angle greater than frictional angle. Ah, esto podemos cambiarlo. Frictional angle, por ejemplo, unos 30. Bien, ahí me he equivocado. Entonces, resultados y ahí me da justo la cara. Bien, apply y apply. Me debería dar la cara. Ahí está, ¿no? Ahí está la cara. Y ahí me muestra los resultados de la cara. Bueno, de esa forma. Es que en algún caso me he equivocado, porque aquí aparecía una carga medio rarita. Entonces, esta no quiero que entre. Aquí le damos control Z hacia atrás, parámetros nuevamente, y a esta de acá, bueno, le ponemos exactamente los mismos datos de clavigravels, exactamente lo mismo, ¿no? De 32. A los dos le pongamos 30. Bien. Pongo load results. Ahí está recto totalmente. Ahí está bien. Apply y apply. Ahora sí ya no tengo esa variación. ¿No? De esa forma. Bien. Entonces así puedo poner la carga o el empuje del suelo. Es bastante, bastante sencillo. Esto lo puedo quitar. Finalmente, ¿no? Tendría la carga de viento. ¿Dónde me entraría la carga de viento? Me entraría a todos estos elementos, pero necesito para cargas de viento generadas por software crear específicamente lo que son sus, ¿cómo decirlo? Cerramientos. Voy a geometría, claddings,
Y de aquí voy poniendo los cerramientos de manera de dos direcciones, sí o sí. Y de aquí, en rectangular, hasta aquí. Tan, 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 tan. Entonces vamos poniendo de esta forma todos los cerramientos que van a entrar en la estructura. Así. Preferentemente entre cada columna siempre se debe ir poniendo estos cerramientos. Ahí, ahí, ¿no? Entonces todos los cerramientos los vamos a ir poniendo en toda la estructura. Ahí, ¿verdad? Y esto lo vamos a replicar justamente unas 5 veces hacia arriba. Entonces, esto es muy importante porque me va a ayudar a redistribuir las cargas. Bien, ya lo tengo. Entonces, vamos al nivel 3. Select Similars por espesor. Le quitamos este filtro de plantas y contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 veces hacia arriba. ¿Ok? 5 veces hacia arriba. Select Similars por espesor. Ya. Algo no me gusta acá. Este de aquí, por ejemplo, no debo elegirlo. Y de aquí, clic derecho, contenido de la planta, copiarlo 5 veces. Hacia arriba. ¿Ok? Ahí está, para toda la estructura. Aquí igual tenemos que ponerle cerramientos, ¿no? Por contorno, en las dos direcciones lo podemos poner. Ahí tengo uno. Aquí tengo el otro. Bien. Y finalmente tengo este que puede ser con rectángulo. Listo. Ahí estaría. Me faltó este igual que, bueno, puede ser libre de alguna forma, ¿no? Puede ser libre. Bien, no hay problema. Puede ser hasta la mitad incluso, pero lo voy a dejar así. ¿Ok? De esa manera. Bien, posteriormente a que ya toda mi estructura está recubierta, todo está recubierto, voy a seleccionar Select Similar por espesor, ¿no? Y aquí debo irme justamente a donde dice cargas. En cargas, el Wind Load Simulation. Tengo que generar unas cargas por simulación. En este caso solo voy a hacerlo para un solo, para una sola, para un solo sentido, pero veamos que puedo hacerlo para 8 diferentes sentidos. Voy a llegar a tener 8 diferentes cargas. Y aquí puedo dar, por ejemplo, la velocidad. Imaginemos que es una fuerza bárbara de 50 metros por segundo que nos va a dar, ¿no? Una velocidad bastante alta. Y el terreno está a cero. Los elementos, ¿qué elementos yo quiero poner? Pues es todo esto. Control V. Bien. Luego, ¿qué me dice? La generación de las cargas. Promediar la presión en los elementos. No, no quiero que se promedie. Eh, Luego, aberturas en los paneles cerrados para el flujo del viento. Puede que sí, puede que no. Quiero que sea abierto. Bueno, de eso. Puedo elegir las direcciones justamente y aquí escojo el túnel de viento, el wind profile. Este, por así decirlo, ya lo definí con una categoría tipo D de la C7. Es una categoría bastante grande, ¿no? Lo que se hace normalmente acá es lo siguiente. Me voy a ir a este pedazo de acá, ¿no? Voy a generar una velocidad, una categoría, puedo elegir tipo B, C o D. En base a eso, pues escojo la D, ¿no? Puedo considerar la altura del terreno, ¿no? Como no, en este caso no la vamos a considerar. Y vemos que justamente ese túnel de viento o ese perfil es este factor K y esta altura. Bueno, es estos dos valores.
técnicamente sería estos dos. Este Z versus K. Esto es lo que se carga al programa. Bien, esto es lo que se debe cargar al programa. Entonces, con eso cargado, puedo ir poniendo cada uno en diferentes zonas, ¿no? En realidad. Y en base a ello, pues, voy calculando. Vemos que para 40 es 1,28. A ver, vamos a verificarlo. 1,31. Para 40, 1,28. 45, 1,31. Y así va variando, ¿no? Para cada uno de los puntitos debo ir poniendo. Y lo puedo guardar. Y me dice, sí, lo puedo guardar. Y ahora, start. Empieza. Empieza el cálculo. Vemos que el flujo de viento está en este. Y vemos cómo se aplica, ¿no? La carga de viento en la estructura. Ya lo hizo. Y vemos cómo lo ha aplicado, ¿no? Aquí, cómo nos ha salido con 2,54 kilopascales. Es absurda la carga, es muy grande, ¿no? Aquí de igual manera puede aplicar en esta zona y nos da diferentes valores. Puede hacer exactamente lo mismo acá, ¿no? Puedo hacer exactamente lo mismo para el sentido Y positivo. Select similar por espesor. Entonces esto, control C y lo pego acá. Pero ahora en el sentido Y. Bien. Y nuevamente comienzo. Esta tal vez sea un poquito más compleja, ¿no? Y vemos que justo está a punto de converger. Debe llegar a 0,50 para que pueda converger, porque esto es de manera iterativa. Y ahí tenemos la carga justamente en esta zona, ¿no? Que por acá podemos verla, ¿verdad? Podemos ver cómo me está afectando justamente todos mis valores. Bien, y de esta manera, pues, ya tenemos la carga, ya tenemos los empujes. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaría? Una acción sísmica en algún caso, ¿no? Para ello necesito sí o sí una planilla. Podemos decirle que sea un factor de zona 45, un factor de uso de 1, los coeficientes del suelo, esto depende de tablas, ¿no? Justamente, como vemos acá. Y en base a eso, pues vamos a crearnos el espectro. Simplemente lo que se hace es copiar los datos del espectro, es decir, esto de aquí con esto, que técnicamente sería una aceleración, no la pseudoaceleración. Con todo ello en mente, ya creando para mi propia zona, copio esto del periodo y la aceleración. ¿No? Lo copio. Todo. Se copia y se va a un bloc de notas. ¿Ok? En un bloc de notas, aquí debo manejar esto. En un bloc de notas. Denme un momentito. Y pego los datos en un bloc de notas. Archivo, guardar como. Me voy a guardar en escritorio. Espectro. Ejemplo. Bien. Y guardo. Ok, ahí está. En Robot estructural debo irme a análisis, parámetros de análisis. Vemos que aquí ya tengo todas las carguitas, ¿no? Todas. Ya las tengo todas. Bien, debo dar nuevo. Primero debo crear un análisis modal. Sí o sí, eso es esencial, un análisis modal. Número de modos, pues aquí podemos cambiar justamente el número de modos. Puedo poner hasta un 90%, ¿no? Bueno, puedo cambiar, incluso puedo jugarme, ¿no? Le vamos a dar unos 10 modos. En este caso, inactivo, modal, en el sentido Z no le voy a poner. mm, y ahí, ok, ¿no? Ya está, tengo un modal y también voy a crear un espectral. El espectral que solo sea en el sentido X.
espectro, definición de espectro. Aquí, espectro eje. Listo. Amortiguamiento, 0.05. Es un periodo versus aceleración. Y aquí puedo poner at, ya adicionado. Con esto le pongo los puntos. Open. Y busco el archivo que yo tengo por acá, ¿no? Que sería justamente el de espectro. Espectro, ejemplo. Es abrir. Y ya lo había. ¿Ok? Listo. Con eso cierro, ya está cargado. Selecciono el espectro hacia ese lado. Definición de la excentricidad, pues puedo darle, pero primero quiero la definición de los sentidos. Este le vamos a dar 0 y 0. Y ok, solo en el sentido X. Y aquí, ok, listo, ya está mi análisis espectral. Pero también debo convertir las masas. Lo más conversion, pongo el coeficiente, por ejemplo, acá, ¿no? Para el caso número 2, que sería el caso número 2, la carga muerta, el peso propio ya lo considera, adicionar. Para 3, que es la carga viva, ¿no? Le vamos a poner uno de 0,25, el 25% de la carga muerta. Adiciono y listo. Ya estaría, ¿no? Pero antes, se debe entender lo siguiente, ¿ok? Lo siguiente es esto. Toda la masa, en este caso, toda la masa, para hacer un análisis un poco más sencillo, toda la masa de la estructura que va a entrar al cálculo debe ser a partir de esto. Todito esto. ¿Ok? Todo eso debe ser la masa y todo lo que esté en la rasante no me interesa. ¿Ok? Todo esto sí, pero lo de abajo no. Y este es un tip muy importante. Esto presten mucha, mucha atención. Me voy a crear otro caso de carga. A este le voy a llamar, va a ser una permanente, peso propio superior. ¿Ok? Peso propio superior. Bien. El peso propio superior es una carga permanente y le doy a adicionar. Close. Bien. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a hacer lo siguiente. Selecciono todos estos elementos y me voy a ir a crear una carita. Primero, antes que nada, selecciono el peso propio superior. Dice aquí Cell Weight and Mass. Aquí vamos a generarle el peso en los elementos seleccionados en Z con un factor de 1. Y aplico solo la parte de arriba. Ahí solo a ellos le estoy aplicando la carga de peso propio, ¿no? Cierro y nuevamente me voy a ir al análisis de sismo. No quiero esto de acá porque no me va a entrar justamente bien en el análisis sísmico. Entonces, acá voy al espectral, perdón, al modal parámetros y voy a ignorar la densidad. Y voy a ignorar la densidad, pero en la conversión de masas, aquí, como he convertido la masa de la carga muerta en un 100%, lo mismo voy a hacer con el peso propio. Porque si yo le ponía considera la densidad, pues me iba a considerar de todo, incluidas estas partes de aquí abajo que me iban a, no iba a poder realizar el análisis. Un montón de modos de vibración porque aquí hay una masa concentrada bastante grande, ¿no? Entonces acá pues ponemos con estos tres puntitos y buscamos, que sería el peso superior, lo subimos y close. A esto un factor de 1, adicionar, y ahora sí, ya estaríamos listos. Ya estaríamos listos. Bueno, pongo close y me faltaría las combinaciones. Loads, puedo poner combinaciones de manera automática. Muy fácil. Con la AC7 del 2022, sí. Combinaciones manuales, más. Y aquí vamos a quitar las de servicio
Me voy a quedar con todo lo demás, pero los casos. Aquí le vamos a desactivar el peso propio superior. No quiero que entre ese, porque este es solo un caso auxiliar. Bueno, para el análisis sí. Todo lo demás sí quiero que. Bien, todo, absolutamente todo sí, pero excepto ese peso propio superior. Y le doy next y listo, ¿no? Next. Genero para todas estas, voy a tener 32 casos de carga y genero. Aquí me aparecen todas las combinaciones y ahora sí le podemos dar correr, ¿no? Tal vez me salga alguno que otro error, que lo hicimos muy a la rápida. Tal vez sí, tal vez no. Overlapping members, ok. Ya sé. Hay miembros acá, por ejemplo, que se están sobreponiendo, ¿no? Porque están en el mismo lugar. Eso el programa me está detectando de que hay un error, ¿no? De que sí o sí debe ser solo un elemento. Bueno, eso ha sido más que todo por el dibujo rápido. Bien, vamos a ir cerrando esto para que no nos consuma tanto recurso. Sí, y ahí, calculo directamente, ¿no? Listo, aquí tengo un overlapping, por así decirlo. Y listo. Ahí estaría todas las cargas justamente y puedo verificar para, por ejemplo, este eje podría verificar cómo le está afectando técnicamente el, las cargas, ¿no? Ahí podría verificar cómo le está afectando las cargas, resultados, diagramas en los miembros, fuerzas, momentos, digamos. Cómo le afectan los momentos y contexto. Puedo ver, por ejemplo, para el peso propio que tengo de esta manera, que es muy pequeñito. Para la carga viva, un poco más grande tal vez, y tengo otras más, ¿no? Justamente la carga de granizo y así. Puedo ir chequeando todas, 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 todas. Bien, entonces, me parece algo raro que esté saliendo unas cargas bastante grandes, ¿no? Ah, bueno, esto es por el viento, más que todo. Le hemos puesto un viento muy fuerte. Y pues podemos ver para el espectral, ¿no? Tenemos como tal todas esas cargas, ¿no? Y de esa manera puedo ir viendo todo. ¿Ok? No hay mucho momento, pero esta va a tener seguramente una fuerza axial muy grande. ¿No? Tenemos fuerzas, entonces puedo ir verificando todas las deformaciones y demás. ¿No? De esta forma. Entonces tendríamos justamente el cálculo de, o cómo introducir las cargas. ¿No? Eso sería entonces todo, ¿no? Por la presentación del día de hoy. ¿Ok? No sé si podríamos tal vez pasar al tema de preguntas. Si es que alguno tuvieron alguna consulta, digamos, ya la podría estar realizando en el chat, ¿no? Ah, aquí tengo una. ¿Qué Sí, pasa si solo llega? Dime. sí, disculpe. Vamos con las preguntas, sí, lo apoyamos. Dice, ¿qué pasa si solo llega al 80% de la masa del sistema? Ya, si solo llega al 80%, que puede llegar a ser el caso tal vez acá. A ver, vamos a chequearlo. Clic derecho, en tablas, verificamos en Modal Analysis Results. Acá. Ok. Veo que para el análisis modal estoy con un 84. Bueno, debo aumentar hasta que llegue al 80 y hasta el 90%. ¿Ok? Debo aumentar modos de vibración. Aquí estoy con 10. Entonces, mi respuesta sería, pues, llegar acá en el modal, parámetros,
subirle hasta unos 13, por ejemplo, ¿no? Y debería subir hasta que llegue al 90%, ¿ok? Si con 100 modos para un tipo de esta estructura, digamos, no te sale mucho, es porque tienes alguna concentración de masa en algún lado. Por eso mismo es que se ha justamente quitado esto de aquí, ¿no? Tito. El peso o la masa dada por la, por los elementos bajo rasante. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, tal vez? Sí. Ok, agradecemos al ingeniero Emil Ayala por su extraordinaria exposición y por compartir sus conocimientos valiosos con nosotros. Felicitamos también a los asistentes por su interés. Sí, ahora si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta pendiente, puede compartirla en en este momento, por favor. Buenas noches. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, disculpe, ingeniero. Pero en ese caso, si yo podría generar más modos, podría llegar hasta 80 modos, pero la participación mágica del sistema no llega a su, bueno, voy a llegar a un 84, 87, 88. En ese caso, no, o sea, al final no llego. No hay un criterio o la normativa no indica algún criterio en el cual no, decíamos, puede hacer aceptable un rango de 84 o 90%, por así decirlo, de participación de masa del sistema. ¿Por qué? Porque, claro, eso no se da en estructuras de concreto, pero sí se da en, ¿cómo se llama? En estructuras de acero, ¿no? Normalmente. Entonces, no sé si hay algo al respecto, ¿no? Perfecto, Isaac. Entiendo. Sí, justamente es lo que pasa más que todo en cubiertas metálicas, que son estructuras livianas y muy flexibles, ¿no? La normativa es muy clara. Todas las normativas, la C7, la E020, perdón, E030, la de Bolivia igual, todas son claras, 90%. Sí o sí debo incrementar hasta alcanzar eso. Una vez hemos llegado hasta el 250 modos. ¿Pero por qué? Porque 90% ya es bajo. O sea, lo ideal es que nosotros lleguemos a un 100% de toda la masa. Es decir, que en esta parte pues va a tener una masa muerta, masa viva, y me está diciendo, me está dando un rango hasta el 90. Que si no vas a llegar al 100 porque es mucho, porque toda la masa en realidad se debería mover, bueno, al menos llega hasta el 90, ¿no? Le estamos reduciendo 10%. Y si le reduzco más todavía, quiere decir que mi modelo no está tan adecuado a algo más real, ¿no? Sí o sí tengo que tratar de llegar como pueda al 90%. Si no puedo llegar ya con un número de modos bastante elevado, pues ahí ya tengo que pensar en reestructurar y tal vez rigidizar un poco la estructura, ¿no? Si es que es el caso de acero. Y si es el caso de hormigón, que es el contrario, ¿no? Tal vez en algún caso tienes mucha masa concentrada en alguna zona. Y es lo que me pasaba muchas veces antes, ¿no? De que hacía edificios de esto y 150, 200 modos y recién me cumplía con un 90 o se quedaba estancado en un 87 y no subía, no subía, no subía y al final el programa crashaba, ¿no? Entonces, bueno, tras hablar con algunos ingenieros, justamente me dijeron en esos tiempos de que, no, ¿qué estás haciendo? Lo del sótano no se toma en cuenta, eso es normalmente como carga estática nomás, ¿no? Y se podría considerar, digamos, los empujes dinámicos, los empujes sísmicos del suelo, pero con un caso pseudoestático, pero no específico con un dinámico, ¿no? Porque estarías tomando en cuenta cosas que no son. O sea, sí son, pero no son en un análisis más sencillo, ¿ok? ¿Comprendido, Isaac? Sí, correcto. Ingeniero, una consulta más, disculpe. Robot estructural nos permite generar cargas periódicas, o sea, por ejemplo, una fuerza en respuesta a una frecuencia, o poniendo un poco más sencillo, una fuerza, por ejemplo, una chancadora, un motor vibrador, un motor con excentricidad, que dependa la fuerza de la frecuencia. ¿Se puede colocar ese tipo de cargas en robot? Sí se puede.
O sea, no como carga específicamente, pero sí se puede realizar un análisis dinámico de ello, ¿no? Si nosotros vamos a análisis, tipos de análisis, acá le ponemos nuevo y puedo tener un análisis armónico en el dominio de la frecuencia, ¿no? Aquí ya puedo configurar, por ejemplo, todos esos parámetros. Bien, frecuencia inicial, final, el número de subdivisiones, qué amortiguamiento, si voy a un constante, un Rayleigh, ¿no? Si va a variar para cada modo, entonces aquí lo puedo verificar eso, ¿ok? Si bien no está tan desarrollado como es en SAP 2000, ¿no? Como un steady state, eh, se lo puede realizar. O en su defecto, puedes realizarlo con un time history, ¿verdad? Entonces te vas acá, en vez de un frequency, esto sería más que todo para verificar ¿cómo decirlo? La resonancia, en qué puntos de frecuencia va a llegar a tener resonancia. Puedo llegar a también hacer con un time history, ¿no? Entonces acá pues ya pongo mi registro y en base a ello lo voy configurando, ¿no? Correcto. O sea, ingeniero, basado en lo que usted indica, entonces se podría hasta poder hacer un análisis de resonancia, ¿no? Eh, para así, ¿cómo se llama esto? Poder identificar modos, frecuencias y participaciones de masa para un sistema de excitación. Exactamente. Por ejemplo, no sé, aquí tuviera un UPS, digamos, lo voy a hacer más sencillo con un puntito, ¿no ve? Con una carga que su soporte sea acá. Entonces, esta carga, pues, va a tener una forma de un registro prácticamente, cómo se va a mover en cada periodo, en cada frecuencia, ¿verdad? Entonces, esto va a empezar a oscilar y dependiendo de ello, pues me va a dar los puntos de resonancia. Es un análisis en el dominio de la frecuencia, más que todo. Un steady state, técnicamente, pero un poco más restringido, no es tan liberal como en CSI, digamos. Correcto, ingeniero. Sí, más que todo es que yo trabajo con equipos como chancadoras, ventiladores y otros equipos de alta vibración sobre sistemas que trabajan con un promedio de 60 Hz, ¿no? Y algunos sistemas desbalanceados, ¿no? Como zarandas. Entonces, por ello mi pregunta. Bueno, me quedó clarísimo, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto, Isaac. Ok, creo que esas fueron todas las consultas, ¿no?